estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Estamos en la mesa de análisis y ya lo sabe usted, cada día tenemos especialistas en tema, destacados periodistas. Hoy nos acompaña Óscar Pineda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos, amigos. Dora de la Cruz también está con nosotros. Gracias, Dora. Muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Y como cada martes, igualmente está con nosotros Arturo Rosas. Hola, muy buenos días a todos. Gusto saludarlos. Si les parece, les comparto el tema igualmente para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio para que también nos emita su opinión, su punto de vista. El tema es sobre la denuncia del gobernador electo, del gobierno electo, sobre otro presunto desvío al IPSET. ¿Creen que de encontrar elementos suficientes las acciones se lleven hasta las últimas consecuencias? ¿O bien consideran que sucederá lo mismo que en el 2016, cuando se denunció un presunto desvío de casi 1.300 millones de pesos y fue acusado en ese tiempo el hoy diputado federal Óscar Almaraz Esmer, y que no hubo ninguna acción legal en torno a este, en torno a este tema? ¿Cuál es su lectura política? Si les parece, iniciamos con Arturo Rosas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y un saludo al auditorio también. Efectivamente, el gobierno del Estado, y no solo esta administración, anteriores administraciones, han tenido la habilidad o el ingenio de ir buscando esos nichos que coloquialmente se les llamaba o se les llama como cajas chicas, ¿verdad? Uh-huh. Evidentemente, un instituto como es el IPSET, pues no es una caja chica. Pero los gobiernos no solamente han utilizado a este instituto, que antes era la unidad, era también las comapas, la misma universidad, diferentes órganos autónomos que son utilizados para el manejo estratégico, en el que establecen también las líneas de estrategias financieras que hace difícil cuando no hay voluntad política para dar con los responsables. En los últimos sexenios, al menos cuatro exsecretarios de Finanzas, y espero no equivocarme, como es Alfredo González, en el sexenio de Egidio Torre, Miguel González Salum, Óscar Almaraz con Eugenio Hernández, y el mismo también Jorge Ábrego. Todos ellos, no solamente Almaraz, sino todos estos últimos 4 secretarios y los actuales también con este sexenio, se encargaron de hacer de ubicar a las personas indicadas, en este caso en el IPSET, que es el tema que nos lleva, para poder hacer los manejos, ¿sí? y financieros que hoy, o que el día de ayer está revelando el gobierno electo, principalmente porque no se hicieron los depósitos o el pago de cuotas de los trabajadores pensionados, que suman más de 9,000, según comentó ayer el doctor Jesús Lavín. El tema aquí es que la Auditoría Superior del Estado, en el 2016-2017, incluso, espero no equivocarme, pero a principios del 2018 ya tenía formalizado y consignado un expediente en contra de Óscar Almaraz, porque como secretario de Finanzas le estaban adjudicando un desvío de más de 1.300 millones de pesos. Sin embargo, el año pasado, espero no equivocarme, que fue el año pasado, el 27 de septiembre, el gobernador del estado anunció que había un desvío total de 10 millones de pesos, un recurso que tendría que ser pagado por el Estado. Finalmente, los trabajadores no tendrían la responsabilidad ahí, era un dinero que no había llegado a los fondos de pensiones, ¿no? Y el gobernador se comprometió a pagar esa deuda en 8 años. Evidentemente los recursos para que salieran de ahí, y te hago un poquito de historia de contexto para poder avanzar en el tema, porque
a través del presupuesto de egresos se estarían pagando mensualmente 26.425.000 pesos desde el año pasado, para ir avanzando en esa deuda. El tema aquí, y por el contexto que se está dando en el inicio de un nuevo gobierno, es que estamos dejando un proceso de impunidades. O sea, no están respondiendo ninguno de los gobiernos. Si el gobierno de Américo en su momento llega a establecer y sustentar y argumentar todos los elementos de prueba sobre los desvíos, me parece que incluso el mismo director actual del IPSET va a ser responsable, independientemente de todo lo que se encuentren, porque dentro del instituto hay una serie de irregularidades que se hicieron, o sea, desde despedir gente en el 2017 y seguir cobrando las compensaciones que quedaron en un grupito desde el mismo director, y eso sí está demostrado porque hay información que los diputados de Morena presentaron y tienen en su poder. Y testimonios incluso de trabajadores, porque hubo trabajadores que por el simple hecho de tomarse una foto o hacer una expresión a favor de Morena, previo a la campaña incluso, fueron despedidos del instituto. Entonces, desde entonces comenzaron a conocerse ese tipo de actos y se recabaron testimonios también. El tema que nos lleva hoy es esperar y confiar en que el próximo gobierno pueda demostrar y pueda pues sustentar con las pruebas necesarias para no solamente actuar contra los funcionarios que pudieron haber hecho ese desvío para el pago de pensiones o de los fondos, de diferentes fondos de pensiones, sino esos créditos se utilizaron recursos económicos del instituto para financiar otros aspectos que no eran realmente para beneficio de los trabajadores. Si todas esas rutas comienzan a investigarse y comienzan a dar, me parece a mí que esto puede dar para un proceso histórico también. No solamente para si presuntamente pudieran llegar responsables de esta administración, puede darse de las anteriores administraciones. Y ahí están involucrados los exsecretarios que acabo de comentar hace un momento. ¿Qué opinión te merece, Dora de la Cruz? ¿Consideras que sí se va a aplicarse la ley de buscar el hilito de dónde está esta irregularidad en la administración de los recursos, de los ahorros de los trabajadores? Pues yo creo que primero hay que poner en la mesa y que la audiencia entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando de un asunto muy grave, de recursos que son de los trabajadores de la burocracia, y no solo de la burocracia, también de los trabajadores de la educación. Sus aportaciones de ambos trabajadores y trabajadoras no están llegando, los está administrando directamente el gobierno del estado, pero además tampoco está cumpliendo con la aportación que le toca al gobierno del estado. Es decir, por cada aportación que hace cada trabajador, tanto de la burocracia como del Estado, el Estado pondría otra parte para el tema de las pensiones. Hoy que se vuelve a poner sobre la mesa este tema y que siguen incumpliendo el Estado, pero no solo eso, manejando recursos que no son de ellos, y que todo lo estuvieron proyectando, programando de tal forma. Acuérdense que antes era UPICET y este gobierno lo convirtió en un instituto de servicios, pero lo está manejando como si fuera una dependencia estatal, cuando el UPICET era autónomo porque manejaba los recursos de los trabajadores, solo de la burocracia, y ahora también está manejando los de la educación. Ahí convencieron a los líderes sindicales para que también se los manejara a ellos. Acuérdense que SATED era los que los captaba. Y sí, es desde el 2010 cuando se empieza a manejar los recursos por parte del UPICET, ahora Instituto de Servicios, y cuando inicia el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, detienen, como todo lo han hecho político, meten a la cárcel a un subsecretario, ahorita les paso el dato. Sí, lo meten a la cárcel, pero después sale absuelto porque no se comprobó nada.
luego siguen con este proceso se convierte en el instituto. Luego el año pasado, como lo comentaba Arturo Rosas, en septiembre hacen un gran evento con el secretario general de gobierno, el entonces que estaba César Verástegui, hacen un gran evento en el Poliforum, llevan a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de la burocracia para tomarse la foto, cuando entonces empezaban quién iba a ser el candidato a gobernador del Partido Acción Nacional, y dicen ahí se comprometen a hacer las aportaciones, a pagar 1.282 millones de pesos, se comprometen a pagarlos mensualmente, y no se ha cumplido, y es una situación muy grave. Creo que el manejo de las aportaciones de las y los trabajadores debe de ser intocable por ninguna autoridad, porque luego se viene este problema de las jubilaciones de las que ayer hablaba el gobernador electo Américo Villarreal Anaya, que desconocen, no saben cómo está la situación ahí porque no han abierto la información para ver que ahora en octubre se empiecen a pagar estas pensiones. Es una situación muy grave, nadie le ha metido mano a la investigación, como decimos, aquí hay muchos responsables porque tampoco Egidio cumplió con este pago, Egidio cuando fue gobernador, y los trabajadores y trabajadoras están en esta incertidumbre. Sus recursos están siendo desviados para lo que ellos están aportando, que es las pensiones y todas las prestaciones que ellos tienen. Sí, porque al final del día pues no son 2, 3 pesos, o sea, son cantidades que la verdad, como tú comentas, Dora, es grave porque es una situación en la que se les estuvo descontando y un sacrificio para los trabajadores en busca de una seguridad de futuro, ¿no? Un fondo de ahorro cuando ahorita pues están en el aire. ¿Qué opinión te merece, Oscar? Bueno, sí, creo que es demasiado grave el tema, porque, como bien lo dices, se trata de la seguridad de los trabajadores y con eso no se puede jugar, ahí no debe haber punto de negociación y mucho menos punto de negociación política. Yo me quedaría con esta parte que han dicho mis compañeros. Por un lado, pues sí es un tema grave, muy delicado y vergonzoso, además, no debería de ocurrir esta situación, pero además es importante, y yo iría más a la pregunta que nos haces, Lucy, en cuanto a que si hay elementos se va a proceder. Yo creo que ya ni siquiera se tendría que preguntar si se tiene que proceder o no, o si se va a proceder o no. Creo que estaría obligado el gobierno del Estado entrante de tener estos elementos, de realmente ejercer o hacer que se ejerza la justicia, porque en este caso se trata de afectaciones a miles de trabajadores que pues ahora sí que incluso sin ellos estar o quererlo, han tenido que pagar esas aportaciones. Ellos ya lo pagaron por adelantado, se los descontaron. Sí. Vaya, ni siquiera les preguntaron si querían o no ese fondo de retiro, pero como está establecido en la ley, pues se los descuentan, ¿no? Entonces creo que en este caso, si hubiera elementos, me parece que no tendría, y sería muy grave que el gobierno entrante cerrara los ojos o hiciera una negociación como las que entendemos se han hecho, porque este tema no es nuevo, viene desde el 2010, y desde ese entonces deberíamos tener ya nombres, y no solo uno o dos, creo que hay más implicados que deberían estar en esta lista de enjuiciados y de señalados, para que también no vuelvan a ejercer cargos públicos, ¿no? Porque estamos hablando de un tema delicado, de un tema grave, Lucy. Sí, comentábamos hace un momento, hablando de este tema, antes de llegar a la mesa de análisis, sobre la gravedad del problema y de que, bueno, históricamente, aunque tú comentas, no debería de haber arreglos políticos, lo cierto es que así lo dicta la historia y que actualmente pues fungen otros cargos de una responsabilidad grande, como en este caso de Óscar Esmer, que actualmente pues es diputado federal, con ese antecedente que como un ciudadano común no pudiéramos, te arrastra el pasado, te lo buscan, la cuestión moral, y si bien es cierto, no tiene un antecedente penal, pues sí una historia atrás que
es oscura. Pero bueno, ¿tú consideras, Arturo Rosas, que pudiera haber una negociación y que termine en un carpetazo del tema? Yo no creo. No creo que se vaya a dar un proceso de negociación de ese tamaño para seguir enterrando la desaparición de los fondos millonarios que apuntan a un quebranto que ha venido siendo sistemático. O sea, no creo yo que después de lo que han descubierto vayan y con toda la herencia que se ha generado, pues vayan a llegar a sentarse en un escritorio y ponernos a negociar para que todo quede enterrado y se haga lo mismo que le pasó a Óscar Almaraz, ¿verdad? ¿Te vienes conmigo? ¿Vienes con el PAN o te meto a la cárcel? ¿Qué quieres? Pues me voy contigo. Entonces no creo que vaya a ser eso. Digo, se escucha así muy simplista, ¿verdad? Que luego sea moralista. Pero pues no creo. Me parece que existen elementos que se van construyendo, que se van dando. La misma queja de ayer que hacía el doctor Lavín era ese entorpecimiento que hace imposible llegar a este momento a conocer todos los fondos de pensiones que se realizaron. Las cantidades me refiero, ¿verdad? A tal grado que les complica. Lo que nosotros conocemos es pues todo el sistema el historial que se ha generado, ¿no? Los adeudos derivan de diversos rubros, como las aportaciones de los trabajadores a la Caja de Ahorros, el CAET, de los servicios del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, de la Educación de Tamaulipas, que es el SARTED, y del Fondo de Aportaciones para el Retiro. Todos estos, como dicen mis compañeros, efectivamente se los descontaron a los trabajadores y hoy no aparece el dinero, o sea, o al menos históricamente no aparece. Por eso no creo yo que se vaya a dar una negociación con tan graves hechos, ¿verdad? Sí, no alcanza la situación actual como para llegar a cerrar los ojos, a decir no pasó nada y negociamos. Ya son las 9:20, continuamos de este tema después de la pausa. Quédese con nosotros porque todavía hay mucha más opinión que estar hablando del tema de hoy. La pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con Verel. Ven al Carpazo Patrio de Foli este fin de semana y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti en todos los muebles, línea blanca, colchones y electrónica. 5 únicos días, no te lo puedes perder, porque en Foli estrenar es muy fácil. Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República. Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad. Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos. Senado de la República. 65ª legislatura. Me llena de orgullo informarles que destinamos como nunca antes recursos económicos. Logramos incrementar un 107% el presupuesto destinado a la obra pública, un monto final de 508,846,241 pesos con 45 centavos, un presupuesto sin precedentes para el periodo 2022 en comparación a los 153 millones aplicados en el 2021. Trabajando por la transformación de Altamira. Primer informe de gobierno. Maestro Armando Martínez Manríquez. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Hoy nos acompaña en la mesa de análisis Dora de la Cruz, Arturo Rosas y Óscar Pineda. Estamos platicando sobre esta denuncia que daba a conocer el día de ayer el gobernador electo del estado, Américo Villarreal Anaya, en cuanto a un presunto desvío de los fondos de ahorro de los trabajadores, el denominado IPSET. Hablábamos aquí antes de irnos al corte de si esta situación tan burda o tan grave que estamos
viviendo y que se ha detectado, no solamente con esta declaración de ayer, sino que ya es algo que comentabas, Oscar, viene desde el 2010, ya tiene una largo historial y creo que nada más se le han ido aumentando los dígitos a esta cantidad, a esta cifra de los desvíos. ¿Crees que pudiera llegar un arreglo político y que se quede pues en una carpeta para posteriormente quedar nuevamente en una novedad años después? Pues creo que la gente no permitiría más impunidad en el tema y los trabajadores, creo que la pregunta que se estarían haciendo ahorita las y los trabajadores, ¿dónde está ese dinero? Y debe de haber una respuesta. Y si no la hay, si hubo desvíos, creo que la aplicación de la justicia tiene que darse, porque entonces entrar un nuevo gobierno que ofrece un nuevo estilo de gobierno que le va a entrar al combate a la impunidad, creo que si no cumple con iniciar una investigación sobre este desvío de recursos o que se investigue dónde están esos recursos que son aportaciones de las y los trabajadores, y como te digo, lo más grave es de los trabajadores de la educación, cuando ellos ni siquiera debieron haber hecho ese manejo de esos recursos. Creo que sí daría un mal ejemplo, o creo que la ciudadanía no estaría confiando en un nuevo gobierno si no se actúa y se investiga. La situación da para que se investigue y para que se aplique la justicia contra los y los responsables, que creo que es muy evidente y todos sabemos que todos obedecen a un jefe político. Las y los funcionarios que están en el sistema de SATED o en el sistema del instituto ahora del gobierno del estado que maneja estos recursos, creo que ellos tienen instrucciones, pero además no por ser nada más obedecer, creo que también tienen responsabilidad, porque saben y conocen la ley y saben cuando se cometen delitos, cuando se desvían recursos de los trabajadores. Creo que se espera una investigación sobre este tema y también que se proceda contra las y los responsables que pudieran existir, como lo comentaban aquí, no solo de este gobierno, también en el gobierno de Egidio desde el 2010, también debe de haber responsables. En este tema, en el de 2010, creo que habían 3 meses ahí que debía de haber pagado el gobierno de Egidio cuando salió el gobierno de Eugenio Hernández y no se cumplió. Aquí creo que sí se requiere de una investigación y creo que no se debe de dejar en total impunidad. Mira, la población ya está harta de que nada más ellos, los funcionarios del gobierno, los poderosos, estén tan impunes a delitos tan evidentes como que todo mundo conoce y que se continúa en total impunidad. Creo que aquí, por lo que oímos ayer, sí se van a abrir carpetas de investigación una vez que se abra la información al nuevo gobierno que va a entrar. Sí, y al final creo que también se pudiera traducir este anuncio de ayer como pues la posibilidad de que se investigue y también por el compromiso que, como tú comentas, Dora, se ha hablado a lo largo de toda la campaña de ser un gobierno diferente. Yo creo que ahí queda implícito este compromiso. Oscar. Sí, desde luego, creo que tendrá que marcar esa pauta el gobierno entrante, como decíamos, ya que tenga estos o con estos elementos que ellos ya han empezado a mostrar, pues definitivamente van a tener que accionar en torno a esto, van a tener que denunciar y van a tener que buscar llevar a juicio a quienes hayan cometido estos desvíos y también, bueno, pues además transparentar en dónde quedó ese recurso, a dónde fue a parar, qué fue lo que se hizo, para que no se vuelva a repetir. Adicional a esto, adicional a enjuiciar a los responsables, pues también el gobierno entrante le queda una responsabilidad y una papa caliente terrible, porque pues van a tener que iniciar un proceso para poder realmente recuperar ese dinero. Sí. Porque finalmente aquí lo que está en juego es
más allá de a quienes metan a la cárcel, si es que van a meter a alguien a la cárcel, es qué va a pasar con esos trabajadores, porque son sus pensiones, es el dinero que les garantiza la seguridad una vez que dejan de trabajar, ¿no? Sí, y que muchos, comentábamos hace un momento, están a la espera de ese recurso, de que se les otorgue pues esa cantidad que pues lacerantemente pues se les ha agredido con ese desvío que se tuvo. ¿Y con qué cerramos? Arturo Rosas. Pues me parece que un punto de partida, a reserva de que administrativamente o fiscalmente la próxima administración comience a auditar al instituto, al IPSET, me parece que una plataforma, una base fundamental va a ser darle seguimiento a la investigación o al expediente que abrió la Auditoría Superior del Estado en el 2018, cuando la formalizó y cuando se dio a conocer que durante los últimos años la Secretaría de Finanzas recibió y retuvo las aportaciones durante varios años de casi 45,000 trabajadores, sin que dichos importes hayan sido enterados al IPSET. O sea, de manera completa, desde luego, ¿no? Ni transferidos a sus cuentas, a pesar de que el adeudo se firmó a corto plazo, no se pagó en 7 años por las 2 anteriores administraciones, cuando había recursos. A mí me parece que entonces aquí, y hay declaraciones, y están los videos, y hay archivos de información, donde incluso el actual director del IPSET, Luis Leonel Salinas Martínez, reconoció en varias entrevistas, todavía hasta el año pasado, de que el desfalco apunta hacia los 4 extitulares de la Secretaría de Finanzas de los 2 sexenios anteriores. Incluso hay una cita que pude recuperar donde dice él que definitivamente se utilizó ese dinero para fondear algo ilegal. Sí, claro. Porque el dinero estuvo solo en la Secretaría de Finanzas y al IPSET nunca llegó. Entonces, esa es una postura que está diciendo él. Y me parece que eso es algo que quedó también dentro del expediente de la Auditoría Superior del Estado. Y esa es una base para el próximo gobierno, para que pueda investigar. Sí, ese es un punto de partida. Sí, y actualizarla definitivamente, porque a lo largo de ahí a actualmente yo creo que se le puede sumar pues desde ceros hasta hechos. Claro, es correcto. Pues bueno, si les parece, con eso cerramos. Yo creo que por decencia, a veces son temas incómodos, definitivamente. Yo creo que para los políticos que estén, relacionados con este tema y con esa declaración que dabas a conocer, ese señalamiento de lo de la Auditoría Superior del Estado, yo creo que pues deberían de acercarse por decencia, lejos de molestarse por este tipo de declaraciones, pues creo que acercarse para aclarar las cosas, porque yo creo que no es un peso ni tampoco es un trabajador el afectado, son cientos, y fue el compromiso como servidores públicos, entonces creo que tienen que dar la cara, definitivamente. El Congreso tendrá que reunirse también con el auditor para darle seguimiento sobre el tema que ellos fueron los que promovieron esa investigación. Pues ojalá haya voluntad, como luego dice. Exacto. Bueno, yo le agradezco a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio. También le agradezco a Dora de la Cruz por habernos estado acompañando hoy. Muchas gracias y buen día. Oscar, gracias. Gracias, muy buenos días. Y Arturo Rosas también, gracias. Un gusto saludarlos. Y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera.